La fuente de información del presente video está en el video titulado Libros perdidos de la Biblia y textos históricos sobre Yahshua. En la parte descriptiva y en el primer comentario de este video puedes ver los links recomendados. Yahshua, el Mesías. Jesucristo. Su vida completa. En el presente video se expone la vida de Yahshua, que fue ocultada con motivos políticos y religiosos. Contenido. Primero. José el arquitecto y Miriam. Segundo. El día de su nacimiento, 11 de septiembre del año 3 a.C. Tercero. Los milagros del infante Yahshua en Egipto. Cuarto. El tío abuelo de Yahshua, José de Arimatea, el tercer hombre más rico del mundo en su época. Quinto. Estudio en las mejores escuelas. Sexto. Descripción física, su estatura era de 2,10 metros de altura. Séptimo. Estuvo en América. Octavo. Viajó por todo el mundo. Noveno. Fue arquitecto. Décimo. Su edad. 29 años con 8 meses. Onceavo. Crucificado un miércoles y resucitó en el Shabbat a las 3 p.m. Doceavo. La tumba del jardín, su sepultura temporal. Treceavo. ¿Qué decía el madero? Catorceavo. Es asesinado después de 3 años y medio. En la semana 70 de Daniel. Introducción. La vida completa de Yahshua el Mesías, fue ocultada por razones políticas, de poder y control por parte de la oligarquía católica de los años 300 en adelante. Yahweh, Dios, no abrevió la historia de Yahshua en la Biblia a como está escrito en la Biblia. Es razonable que Yahweh quiere que nosotros conozcamos más y que estemos informados. No hay suficiente información en los 4 evangelios, están limitados en cuanto a información. No nos limitemos a solamente el nacimiento de Yahshua, su infancia a los 12 años, y a los 30 años caminando en Galilea. No nos limitemos a decir que la Biblia solamente habla del ministerio de Yahshua y nada más. La familia de Yahshua sabían quién era, el Mesías y el ministerio que tendría, lo conocían por profecías mesiánicas. No pensaban que Yahshua era un profeta, sino que en Yahshua se cumplían las más de 500 profecías mesiánicas que hablaban de Yahshua como el Mesías. Los miembros de la familia de Yahshua, sus hermanastros, y un par de sus apóstoles, escribieron los detalles de toda la infancia de Yahshua. Toda la infancia de Yahshua está documentada por los miembros de su familia y apóstoles. Ellos vivían con él, comían con él, lo conocían íntimamente. Y estos escritos, sus registros, lo que ellos copiosamente escribieron sobre la vida de Yahshua no fueron incluidos en la Biblia. Cuando esos documentos existen y tenían acceso a ellos, la mayoría de los estudiosos de estos escritos históricos, apócrifos, son académicos ateos, historiadores, quienes niegan la divinidad de Yahshua. Y critican que la vida de Yahshua registrada en la Biblia es muy pobre, siendo Yahshua según la fe, el personaje más importante de todos los tiempos. Hoy los cristianos se limitan a mencionar que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres como lo dice Lucas 2:52, pero no nos limitemos a eso, cuando existe mucha información extrabíblica que es concordante con los evangelios y complementan la información sobre Yahshua. No rechaces esta información diciendo que esos libros no están en la Biblia porque esos libros no están inspirados por Dios. ¿Sabías que existen cartas y escritos de puño y letra de Yahshua? Pregunto por qué no están en la Biblia. ¿Acaso lo que escribió Yahshua de su puño y letra no estaban inspirados por Dios? Se dice que estos libros no están en la Biblia porque son libros apócrifos, falsos. La palabra apócrifo en español es falso, pero la realidad es que apócrifo no tiene nada que ver con falsedad. Apócrifo antes significaba algo tan sagrado que no se debe dar acceso a ello. Las sociedades secretas creen que la opinión pública no debe conocer estos temas. Estas sociedades secretas han ocultado toda esta información. Glenn Kimball dijo que existen más de 5 millones de manuscritos extrabíblicos que hablan sobre la existencia de Jesucristo, documentos históricos que complementan la información proporcionada por la Biblia.
Glenn Kimball, pudo revisar esos manuscritos e hizo libros sobre la infancia de Yahshua. Primero. José el arquitecto viudo y Miriam. José y María venían de la descendencia del rey David, ellos se casaron cuando José tenía aproximadamente 28 años, y María tenía 14 años. Cuando José se casó con María, José era viudo y tenía 4 hijos. En aquellos tiempos era normal ese tipo de matrimonios, donde la esposa fuera muy joven. Los hijos de José eran Simón, Lidia, Lisia, y Jacobo Santiago. Cuando José y María se casaron, el único hijo menor de José era Jacobo Santiago con aproximadamente 8 años de edad, los demás hijos mayores ya se habían casado y no vivían con José. José y María se casaron por orden expresa de Dios, Yahweh, en el templo en profecía. La diferencia de edad entre José y María no debe disminuir la historia de amor entre ellos se querían. No era la idea de José cortejar a María, él no quería casarse con María, esto fue ordenado por profecía de Yahweh, Dios. José no quería casarse porque era el mayor entre todos los aspirantes jóvenes de la casa de David. Pero José obedeció el mandato de Yahweh. Fue Yahweh quien escogió al esposo de María. Para más detalles del compromiso de José y María, ver el video. Miriam, la madre de Yahshua el Mesías. María tuvo 6 hijos con José. El nombre de María en hebreo es Miriam. Yahshua tuvo hermanastros, 4 mayores y 6 menores quienes apoyaron el ministerio de Yahshua. Yahshua nació el 11 de septiembre del año 3, a.C. Entre las 6:30 a 7:30 p.m. 40 días después María presentó en el templo a Yahshua, el día que fue presentado Yahshua en el templo era el Yom Kippur, día de la expiación. ¿Cuándo llevaron a Yahshua al templo? Terminada la cuarentena de María, esa cuarentena era dada a todas las mujeres por dar a luz a un hijo. Ver Levítico 12 y Lucas 2, 22 al 38. 40 días antes del Yom Kippur nació Yahshua. Yahshua era un híbrido, porque tenía 23 cromosomas de parte de María y 1 cromosoma del padre, Yahweh. Esto se conoce por los estudios que se hizo a la sangre de Yahshua el Mesías, por Ron Wyatt, quien encontró el lugar exacto de la crucifixión. Un humano normal tiene 23 cromosomas de parte de la madre y 23 cromosomas de parte del padre. Por eso Yahshua, Jesucristo, no era 100% humano. Segundo. El día del nacimiento. Miriam tuvo a Yahshua cuando ella tenía 14 años de edad. Cuando una mujer tenía un hijo, se le daba 40 días para su purificación. Ese período de tiempo de purificación duraba 40 días, en el día 40 tenía que llevar al niño al templo para presentarlo. Miriam presentó en el templo a Yahshua el día 40 de su purificación, ese día es especial, el día 40 fue el Yom Kippur. Esto lo dice el libro de Lucas 2, 22 al 38 y Levítico 12. El Yom Kippur es el día de la expiación, ese día se celebraba como el día del ayuno, el día de la purificación, o el día de la redención. Había un solo día en todo el año, en el que una persona podía quedarse en el templo de día y de noche. Ese día era el día del Yom Kippur. Todos los demás días, el templo se cerraba al anochecer. El Evangelio de Lucas 2 menciona que la profetisa Ana pudo quedarse de noche ese día en el templo. Yahshua fue presentado en el templo en el 10º día del 7º mes del calendario hebreo. Era el día 40 de la purificación de Miriam y además tenía que llevar a Yahshua al templo, ese día era el Yom Kippur. La cuarentena de Miriam había terminado. Era un mandato, una obligación de presentar el día 40 al niño ante el templo. Los 39 días de la purificación de Miriam debió haber empezado el atardecer del primer día del 6º mes, llamado Elul. El 11 de septiembre del año 3 a.C. Existe una tableta cuneiforme que se encuentra ubicado en el Museo Británico en Londres conocida como la tabla de arcilla de los Reyes Magos. Es posible que esta tabla haya sido inscrita por uno de los 3 Reyes Magos. Los académicos cuneiformes han identificado la fecha de esta tableta como equivalente al 11 de septiembre del año 3 a.C. La fecha hebrea es el primer día del 6º mes llamado Elul. El primero de Elul, en el calendario solar es el 11 de septiembre del año 3 a.C. Esa fecha del 11 de septiembre ha sido bastardizado en toda la historia.
Cuando llevaron a Yashua en el templo para presentarlo, Simeón el sacerdote distinguió a Yashua de entre muchos niños que se presentaban en el templo ese día, porque vio a Yashua brillando como un pilar de luz en los brazos de Miriam y vio que Yashua estaba custodiado por ángeles como un rey, y Simeón se acercó a Miriam, estiró sus manos hacia el bebé y dijo: Ahora sí, Señor mío, voy a morir en paz, de acuerdo a tu promesa que me has hecho, porque mis ojos han visto el vehículo de la salvación de todas las naciones, una luz para los pueblos y la gloria para Israel. Otros investigadores explican que Yashua el Mesías debió nacer el día 15 del mes de Tishri, el 16 de octubre del año 2 a.C. Exponen que Yashua nació en la fiesta hebrea del Sukkot, tabernáculos. No estoy de acuerdo con esta afirmación, porque debemos considerar a dos personajes importantes que se mencionan en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, ellos son Simeón y la profetisa Ana. Primero, Simeón fue el sucesor del sumo sacerdote Zacarías. Zacarías fue el padre de Juan el Bautista y luego Zacarías fue asesinado por los hombres del rey Herodes. Segundo, la profetisa Ana estaba en el templo, tanto de día y de noche. Solo había un día en todo el año en el que el templo estaba abierto todo un día, 24 horas, hablamos de un día diurno y una noche, ese día era el Yom Kippur. Todos los demás días del año el templo estaba abierto únicamente de día, 12 horas diurnas, y en las noches estaba cerrado, 12 horas nocturnas. En mérito a estos dos personajes considero que Yashua el Mesías nació en la fecha del 11 de septiembre y no el 16 de octubre en la fiesta de los tabernáculos. Yashua era un avatar del Padre Yahweh, porque era Yahweh hecho carne. Yashua no nació en una familia pobre, Yashua nació en una familia muy rica y adinerada, de mucho poder económico, no poder político. Yashua nació en la casa real de David. La partera Salomé, ella fue a ayudar a María en el parto, pero cuando llegó Yashua ya había nacido. Salomé tenía un brazo que no funcionaba, pero cuando sostuvo al bebé Yashua, fue sanada de ese mal. Luego siguió a Yashua en toda su vida, en Egipto, en su ministerio, y huyendo con María a Gran Bretaña, donde murió. Salomé se convirtió en la discípula más importante de Yashua. Yashua tuvo muchas discípulas mujeres, que lo amaban, lo seguían y aprendían de él, más discípulas mujeres que varones. Yashua vino a agitar el sistema político social, normativo, judicial, filosófico, educativo, de todo el mundo y no solo de Judea. La vida de Yashua era un ejemplo a seguir. La vida de Yashua afectó a muchas naciones. Detalles adicionales y algunas suposiciones sobre la historia de Daniel y los tres magos. Existe una alta probabilidad de que los tres magos también fueran hebreos, de 3 a 4 siglos después de que viviera Daniel. Un rey hebreo solo habría sido apreciado por los hebreos en ese momento. Dado que Daniel era el segundo hombre más rico del reino, sirvió bajo 3 reyes diferentes. Los regalos de los reyes magos eran suyos. Los regalos de Daniel todavía estaban en los camellos que estaban custodiando. Y el mensaje que recibió José de huir del país con el Mesías. Necesitaban guardias y camellos que los escoltaran a Egipto y se quedarán con ellos durante 5 años, y luego los escoltarán de regreso al reino de Judá. La riqueza cargada en los camellos habría sido suficiente para pagar el viaje, los gastos de manutención y todos los gastos de criar al Mesías hasta la edad adulta. Además, Daniel y sus otros 3 amigos fueron convertidos en eunucos porque fueron elegidos para vivir dentro del recinto del palacio. No tenían herederos a quienes transmitir su fortuna. La riqueza de 4 personas fue entregada a la familia del Mesías: José, María, Yashua, su hermana y 4 hermanos. Nota: en las escrituras hebreas no hay palabras que signifiquen coincidencia o casualidad. José era viudo y estaba comprometido con María, y las referencias a los hermanos de Jesús eran hijos de José de un matrimonio anterior. Los magos que visitaron a Yashua después de su nacimiento, cuando Yashua era un infante, los magos que viajaron desde Persia, la India. Los magos eran monarquía, eran reyes los que viajaron a reconocer al Mesías, eran gente que estudiaba, venían de la corriente de escuelas del profeta Daniel, vinieron porque se cumplieron las profecías mesiánicas. Los magos eran realeza y venían a visitar a la realeza. Yashua era parte de la realeza. Yashua no era un mero hombre. A un bebé que nace en un
Pesebre y pobreza no le iban a regalar riquezas. A un pobre no le iban a regalar joyas. Entre la realeza se regalaban oro, joyas, cosas de mucho valor. Yashua de 2 a 3 años de edad realizó milagros en Egipto. Sanó a los hijos de Faraón, a leprosos, y endemoniados. Ellos se curaban al tocar al infante. Yashua, sus vestimentas, todo lo que tocaba, sus ropas curaban a aquellas personas que tocarán esos objetos que vestía o usaba Yashua. Cuando la familia de Yashua viajó por el desierto rumbo a Egipto, en varias ocasiones los ladrones del desierto pensaban que pasaba una caravana de reyes cerca de ellos y huían inmediatamente pensando que los buscaban. Tercero. Los milagros del infante Yashua en Egipto. José y María fueron a Egipto con todo lo que podían llevar, la montura del burro se rompió por el peso de las cosas que llevaban. La ropa del bebé Jesús sanó a un niño endemoniado. Al llegar cerca de la gran ciudad, había un ídolo y un adivino que ministraba junto al ídolo. Este adivino tenía un hijo que estaba lleno de demonios. Cerca de ese lugar había un hotel donde José y María se hospedaron. En Egipto había comenzado una gran conmoción debido a los ídolos de la ciudad, y todos los habitantes de la ciudad estaban impactados. Los sacerdotes se reunieron y preguntaron al ídolo principal del por qué hay tantos disturbios en nuestro país. El ídolo principal les contestó: porque el Dios desconocido ha llegado a la tierra de Egipto, ese Dios es el verdadero Dios, no hay nadie más que Él, que es digno de ser venerado, alabado divinamente, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros mismos tenemos miedo a la grandeza de su poder. Cuando el ídolo terminó de decir esto, el ídolo se cayó y rompió. La fama del niño Jesús se esparció como pólvora entre toda la gente de Egipto, y empezó a temblar la tierra en Egipto. El hijo de este adivino se acercó a la ropa del niño Jesús, que estaba colgada en un poste para que se secara, y cuando se puso esa ropa en la cabeza, los demonios fueron expulsados de su cuerpo, terminando este hijo de adivino alabando a Dios por sanarlo. El padre de este niño le preguntó cómo se había sanado. Su hijo le respondió que al ir al hotel encontró a una mujer muy hermosa con un niño cuya ropa había sido lavada, y tomé una ropa y salieron los demonios de mí. El padre se alegró y dijo que quizá este niño sea el Hijo del Dios viviente que ha venido del cielo a la tierra, porque cuando vino con nosotros el ídolo donde yo estaba se rompió, todos los dioses fueron destruidos por un poder mucho más grande. Se cumplió la profecía que dice que de Egipto yo he llamado a mi hijo. Cuando José y María se enteraron de estos hechos, se asustaron, recordando que escaparon del mandato de Herodes, pensaban que podrían ser llevados a la hoguera, así que fueron a los lugares secretos por donde viven los ladrones que roban y secuestraban a los viajeros. Estos ladrones escucharon un gran ruido cuando José y María, y su familia, se acercaban a ellos. El ruido era como escuchar a un rey con un gran ejército caminando con muchos caballos. Los ladrones escucharon trompetas sonando, como si un rey estuviera saliendo de su ciudad. Los ladrones escaparon de miedo de esa zona, dejando todo su dinero allí. Los prisioneros y secuestrados huyeron cuando José y María se acercaban a ellos. Estos prisioneros preguntaban dónde está ese rey del ruido que oímos acercarse, el mismo ruido que escucharon los ladrones y que causó que ellos huyeran para que nos dejaran en paz y de manera segura. El niño Jesús sanó a una mujer en Egipto, la cual estaba poseída por demonios. Ella no soportaba su ropa y casa. Cuando la amarraban con cuerdas, estas las rompía y se iba al desierto, y se paraba en el cruce de dos caminos, también se paraba en el patio de los templos, arrojaba piedras a la gente. María vio a esta mujer endemoniada y tuvo lástima por ella. Pero en ese momento el demonio dejó a la mujer endemoniada diciendo: «Ay de mí, porque allí viene María y su hijo». La mujer fue liberada, estaba desnuda, y sonrojada. Esta mujer volvió a su casa, contó su caso a su familia. Su familia era gente adinerada. Esta familia recibió y entretuvieron a María y José con el más alto y digno respeto. El niño Jesús sanó a una novia. José y María se fueron de esa casa donde los recibieron por sanar a su hija endemoniada, llegaron a otro poblado donde se estaba celebrando un matrimonio, pero la novia era sordomuda. Cuando la novia vio a María cargando a Jesús y que entraba al poblado, ella estiró sus brazos a Jesús, y lo tomó en sus brazos, la abrazó, lo besó. De repente el listón de su lengua se aflojó y sus oídos fueron abiertos, y empezó a cantar alabanzas a Dios por sanarla en ese momento.
Había gran alegría en todo el poblado, ellos pensaban que Dios y sus ángeles habían bajado entre ellos. La familia santa se quedó allí 3 días. Eran tratados con el más alto respeto y con el entretenimiento más espléndido. Todo lo que el infante Jesús tocaba ya era santo, y sanaba instantáneamente. De esto proviene el apego a los objetos santos y divinos. La gloria de Jesucristo que traspasa este mundo tridimensional, todo lo que tocaba lo transformaba. El agua del baño de Jesús sana a un leproso. En el día segundo de los 3, donde estaban en ese poblado, una mujer trajo agua perfumada para bañar al infante Jesús. Después de bañarlo, esta mujer preservó el agua. Había una niña con lepra en dicho poblado. Esta mujer, con el agua que había guardado de Jesús, tomó un poco de esa agua, le echó a la niña leprosa. Esta niña fue curada de toda esa lepra. La gente decía sin lugar a duda: José, María y ese niño son dioses. En Egipto la familia real de Yeshua se hospedaba en hoteles. Esto indica que no eran pobres, puesto que se hospedaban de hotel tras hotel. Eso no sería económico, sino que implica que eran adinerados. El hijo de un príncipe de Egipto es sanado. Al tercer día, a punto de partir de ese poblado, la niña curada de la lepra se acercó a ellos y les preguntó si podía irse con ellos. La niña se fue con ellos a otra ciudad, donde había un gran palacio de un gran rey, cuya casa no estaba lejos del hotel donde la familia real estaba hospedada. La familia real no era pobre, porque estaban de hotel en hotel. La niña salió a ver a la esposa del príncipe, y vio que ella estaba muy afligida. Le dijo que podría ayudarla. La mujer le contó que su hijo tenía lepra, y que su esposo quería que mataran al niño leproso o que el niño tenga una enfermera con él, pero que el esposo no quería saber nada de este niño leproso. La niña le contó a la esposa del príncipe que ella fue sanada de lepra por aquel es llamado Jesús, hijo de María. La esposa del príncipe se levantó, entretuvo a José y María, les dieron una gran fiesta con invitados. Al día siguiente tomaron el agua perfumada para lavar al infante Jesús y después echaron el agua a su hijo leproso, siendo instantáneamente sanado. Ella dijo: bendita es la mamá que a ti te concibió y dio a luz, oh Jesús. Luego les dio una grandísima ofrenda de regalos a María, y los envió en camino con un respeto inimaginable. Tito y Tumaco son los nombres de los 2 ladrones que fueron crucificados al lado de Yeshua. Existe un relato documentado que narra una ocasión cuando la familia real de Yeshua viajaba en el desierto evitando a un grupo de ladrones, y como era de noche, todos los ladrones dormían salvo 2 ladrones. Estos se dieron cuenta de que estaban pasando personas por su lugar. María les pidió que por favor les dejen pasar, sin que avisen a los demás ladrones. Un ladrón piadoso los dejó pasar, pero el otro ladrón se opuso. El ladrón piadoso le ofreció sus objetos robados al otro ladrón, y el ladrón aceptó que pasarán porque el otro ladrón le dio su botín de robos anteriores. Cuando María vio la amabilidad y bondad de este ladrón, le dijo a Tito: que el Señor Dios te reciba a ti con su mano derecha y te dé perdón de todos tus pecados. El infante Jesús le contestó, diciéndole a su mamá: cuando pasen 30 años, mamá, los judíos me van a crucificar en Jerusalén. Estos 2 ladrones son los mismos ladrones que van a estar al lado de mí en la cruz, Tito a mi mano derecha, y Tumaco a mi lado izquierdo. En ese momento Tito va a entrar conmigo al paraíso. Cuando Jesús dijo estas cosas, su mamá dijo: Dios perdone que esto algún día llegase a ocurrir. Es posible que estas sean unas de las primeras palabras del infante Yeshua. Yeshua a los 12 años, conocía la Torá de memoria, llegaba a darles lecciones de matemáticas, agricultura, música, de la vida, dentro del templo en Jerusalén. Yeshua no estuvo en Judea entre 12 a 27 años, esta es la razón por que la historia de Yeshua como hombre joven está ausente de la Biblia, porque Yeshua no estaba en Judea durante ese período de tiempo. Por eso no existe registro documentado de la vida de Yeshua en Judea hasta sus 27 años cuando comienza su ministerio en Judea. Cuarto. El tío abuelo de Yeshua. José, el esposo de María, falleció cuando Yeshua tenía aproximadamente 15 años. José fue el padrastro de Yeshua. Cuando muere José, el que toma el control de la familia, por ley hebrea de ese entonces, era el familiar inmediato varón. Ese hombre era José de Arimatea, el tío abuelo de Yeshua, era el tercer hombre más rico de la faz de la tierra de esa época. José de Arimatea era miembro legislativo del Sanedrín.
José de Arimatea controlaba todas las rutas marítimas del Mediterráneo y del Océano Índico. José de Arimatea tenía la mayor flotilla de barcos más grande de todo el Mediterráneo. Constantemente comercializaba con lo que hoy es Inglaterra. José de Arimatea era senador romano provincial en esa región de Judea. José de Arimatea estaba por encima de senadores romanos en su rango. José de Arimatea no solo se limitó a Roma, era un comerciante a nivel global. José de Arimatea tenía el título romano de nobilis de curio. Este era un título que se daba únicamente a alguien que producía partes metálicas o se dedicaba a la venta de metales. José de Arimatea tenía minas de metales para el Imperio Romano. Hablamos de minas de estaño, bronce, plomo que se localizan en Gales, Inglaterra. Nobilis de curio era el que suministraba, era el proveedor principal. Proporcionaba todo el metal que necesitaba el imperio. Cicerón dijo que era más fácil ser senador romano que tener el título de nobilis de curio. José de Arimatea mandó a construir la abadía de Glastonbury, y Yasúa visitó ese lugar. José de Arimatea fue conocido por su título del apóstol de Gran Bretaña. Inglaterra se convirtió en la isla sagrada, la tierra madre, la Gran Bretaña, y el lugar más sagrado sobre la tierra, porque se llevaron toda la documentación sobre Yasúa el Mesías, todo lo que dejó. Yasúa perteneció a una familia que tenía una empresa global, transnacional, marítima, de bienes, de servicios, no eran gente pobre. Yasúa pertenecía a la tercera familia más adinerada de aquel entonces. 5. Yasúa estudió en las mejores escuelas. Yasúa no vivía aislado, Yasúa tampoco no ignoraba las enseñanzas de muchos pueblos, Yasúa no era de mentalidad cerrada. A Yasúa le gustaba leer. Yasúa estuvo en Europa. Las más altas escuelas, academias, o universidades no se encontraban en Egipto, Alejandría, Roma, como antes se pensaba, sino en Gran Bretaña, Inglaterra. Se educaron al lado de la realeza del Imperio Romano. Yasúa estudió en las mejores escuelas, en Gran Bretaña. José de Arimatea se encargó de que Yasúa estudiara en las mejores escuelas. Las mejores academias no se encontraban en Roma, sino en Inglaterra, allí iban las personas con dinero a estudiar. Yasúa escribió escritos, cartas con su propia mano, y no están dentro de la Biblia. Yasúa era navegante, él sabía navegar barcos en alta mar. Yasúa viajó por todo el mundo. Llegó a América, enseñó a los nativos. 6. Descripción física y estatura de Yasúa. Yasúa era alto, bien formado, de pelo rubio ondulado, más rubio que María, ojos azules brillantes claros y serenos, con un aspecto celestial, afable y santo, con un rostro dulce y a la vez sereno. Su frente amplia, larga e imponente, sus pómulos sin manchas o arrugas, su nariz y boca tienen simetría exquisita. Se ve inocente, digno, viril y maduro. De proporción corporal perfecta. Reprende con majestuosidad, y da consejos con suavidad. Sobrepasando a los hijos de los hombres en todo sentido. Descripción física de Yasúa escrito por Poncio Pilato y Publius Lentulus. La estatura de Yasúa era aproximadamente de unos 2,10 metros de altura, esto en base a la medición que se realizó en la tumba del jardín. Jorge Flettel Beiza, en su libro El Arca del Pacto, el mayor hallazgo de todos los tiempos, escribe que pudo acceder a la parte interior de la tumba del jardín y pudo realizar mediciones de la tumba. Si descontamos unos 5 centímetros a cada extremo para alguna almohada de género, lienzos y sudarios típicos, tendríamos 1,80 metros de espacio entre los pies y los hombros, más unos 30 centímetros que aproximadamente se requerirían para el cuello y la cabeza, entonces llegamos a 2,10 metros de altura. Lo que me pareció bastante alto para una persona de esa época, pero recordé que el rey Saúl, según 1 de Samuel 10:23, pasaba de hombros hacia arriba a todos los de su época y que el joven David fue vestido con sus ropas y armadura, ver 1 de Samuel 17:38, por lo que era lógico suponer que David también era un hombre alto, pues incluso no se complicaba mucho en utilizar la enorme espada del derrotado gigante Goliat. Entonces, dado que Jesús descendía directamente de David, y ambos reyes habían sido una figura de cómo Jesús sería en el futuro, era razonable suponer que su porte debía ser también superior de hombros hacia arriba del común de la gente de su época. 7. Yasúa estuvo en América. Yasúa enseñó a los nativos agricultura, matemáticas, arte, música, está documentado por las naciones indígenas.
Los indígenas americanos lo conocieron como el profeta pálido de barba y pelo largo. Yeshua les dijo que enviaría a alguien. Cuando Cristóbal Colón llegó a América registró en su propio diario, de que él fue recibido en las islas del Caribe por los indígenas nativos americanos, y lo veneraron como si fuera un dios. Porque los indígenas lo vieron blanco, con barba, con pelo largo. Ellos pensaban que era ese Dios que se les había prometido a todos sus ancestros de ellos, que regresaría por ellos. Los aztecas en México, los incas en Perú bajaron sus armas antes los españoles, que eran pocas personas. Ellos pensaron que su Salvador había llegado. Los registros de los españoles, en sus documentos indican que los indígenas les dieron la bienvenida. Era más fácil para las poblaciones indígenas de América abrazar el cristianismo, debido a sus tradiciones, que aceptaban al profeta pálido como su Dios, un hombre blanco de barba que vino a las Américas a prometerles que regresaría. 8. Yeshua viajó por todo el mundo. El Popol Vuh, el Chilam Balam, los libros épicos de la creación maya son similares al Génesis. El Rig Veda registra que Jesús los visitó en Nepal, vino Isa el profeta, Yeshua, el Buda de Budas. Esta visita también es mencionada por el Vishnu Purana. Yeshua visitó la India, estuvo en Pakistán. Yeshua revolucionó la religión brahmita en la India para que se levantaran en contra de la represión de los brahmitas, que se levantaran la gente que estaba subyugada bajo esa oligarquía. Había monjes tibetanos que viajaron a Jerusalén durante el ministerio de Yeshua, para documentar todo el ministerio de Yeshua, documentando sus viajes por Cachemira, lo que hoy es Pakistán, Afganistán, la India, cuando Yeshua atravesó Persia, y como en Persia no le abrieron las puertas a Yeshua, los persas esperaban que lo mataran los leones en el desierto, lo cual no ocurrió. Yeshua iba caminando con los monjes tibetanos, y estos documentaron todo lo que le pasó a Yeshua hasta la crucifixión. Yeshua fue conocido en Asia como Buda Isa, el más grande de todos los Budas. Es Yeshua, que fue a Jerusalén a morir por todos nosotros, te lo dice un budista en Tíbet. Ellos conocen la vida de Yeshua. Yeshua estuvo en Pakistán, Nepal, India, Cachemira, Tíbet. Yeshua envió a Pakistán, Nepal, India, Cachemira, Tíbet, a su medio hermano Tomás, que parecía su gemelo de Yeshua. Allí es donde inician las leyendas de que Jesús murió en Cachemira, pero no era Yeshua, era Tomás. Jesús estuvo en la India, y cuando le preguntaban cuándo vas a regresar, Jesús en sus cartas les decía que no iba a poder regresar porque estaba finalizando su ministerio, pero que enviaría a alguien para que siga hablando su mensaje de Jesús, y terminó siendo Tomás, medio hermano de Jesús, casi idéntico a Jesús físicamente. Yeshua viajó por todo el mundo, y era muy conocido. Cuando Yeshua comienza su ministerio en Judea ya era conocido por todo el mundo. Todos en Israel ya sabían quién era, porque Yeshua era famoso. Tan famoso como lo es hoy un artista reconocido mundialmente. Yeshua fue considerado por muchos de sus contemporáneos como un académico, un hombre preparado, que hablaba múltiples idiomas, que conocía, se sabía era un gran hombre, una persona muy estudiosa. Yeshua fue tentado por Satanás, pero Satanás lo tentó porque Yeshua era muy famoso e influyente. Satanás le ofreció poder, le ofreció tierras, porque Satanás es príncipe de este mundo. Yeshua no lo refutó, sino que le responde: a Yahweh tu Elohim adorarás y a él solo servirás. Satanás no iba a tentar a una persona que vivía en pobreza, ni muchos menos a una persona totalmente desconocida que estaba en el desierto. No, Satanás tienta a gente con fama, con poder, no tienta a pobres que no tengan nada que ofrecerle. Satanás tienta a personas influyentes y famosas. Satanás no supo quién era Yeshua, pensaba que era un profeta más de los muchos que habían venido. Si Satanás conociera el futuro o hubiera podido decodificar la misión secreta de Yeshua, hubiera impedido que Yeshua muriera en la cruz, porque en la cruz Yeshua venció a Satanás. Si Satanás conociera el futuro habría impedido que Yeshua muriera en la cruz. Yeshua vino a revolucionar, vino a cambiar, a mostrar que no debemos comportarnos como nos comportamos entre nosotros, vino a poner el ejemplo. El amor al prójimo ante todas las cosas. Yeshua en una ocasión defendió a una mujer anciana que estaba siendo maltratada, y Yeshua interviene y les recrimina, diciéndoles que no entiendes que esta mujer es como si fuera su madre. Este no es el caso de la mujer que defendió cuando era apedreada. Yeshua mostraba misericordia por los demás, no juzgándolos por sus pecados.
Existe una historia donde unas prostitutas vieron a Yashua muy ocupado en su trabajo evangelístico y estas le dijeron que viniera con ellas y que se relajaría con esas prostitutas, pero Yashua las miró con un rostro lleno de misericordia. Yashua no dijo arrepiéntanse hijas de Satanás, sino tuvo piedad por ellas. Noveno. Fue arquitecto. Yashua era un arquitecto, José su padrastro ganaba mucho dinero como contratista, el Imperio Romano le encargaba a José proyectos enormes, José construyó palacios, edificios y todo. Yashua apoyaba en esa labor a su padrastro José. Yashua no era un carpintero, era arquitecto, una persona que diseña, como Yahweh el diseñador del universo. Un carpintero inventa, toma un objeto y produce otro. Yashua no inventaba, él diseñaba de la nada. La palabra arquitecto en griego es lo que significa carpintero. Yashua era masón. Un stone masón, era un cantero, un albañil, un mampostero, el que ponía los ladrillos, el que construía casas, edificios, iglesias, esos eran los masones originales. Yashua fue masón, no un masón de la sociedad secreta. Yashua aprendió el arte de la construcción. Yashua defendía a las mujeres, esta fue una de las principales razones por la que lo crucificaron. La mayoría de seguidores de Yashua eran mujeres, y pocos varones. Ellas demostraban tener mayor fe que los mismos 12 apóstoles. Recuerde que las mujeres fueron las primeras en ir a ver la tumba vacía de Yashua, ellas demostraron tener mayor fe en Yashua. Yashua le dijo que no le tocaran porque al estar lleno de luz, si lo tocaban podrían ser electrocutadas. Por esta razón Yashua les dijo no me toquen. Yashua fue mal visto por la mayoría porque la mayoría de sus seguidoras o discípulas eran mujeres. Y esto se debe a que las mujeres son más susceptibles en el campo espiritual. Yashua besó en la mejilla a María Magdalena, ella no era prostituta sino una discípula, ese beso en la mejilla era muy mal visto por una sociedad que debía someter a las mujeres. Yashua fue un revolucionario de esos prejuicios contra las mujeres, el prejuicio de que las mujeres eran inferiores y que debían las mujeres ser sumisas. Yashua fue feminista. Yashua besaba a los niños, eso no lo convierte en alguien con malas intenciones hacia los niños. Yashua tuvo una relación de respeto con María Magdalena, en el sentido de ser amigos. No una relación sexual, eso es una falsa idea. Entre esas discípulas mujeres que eran la mayoría mujeres, había esposas de los miembros del Sanedrín, varones que no soportaban que sus esposas siguieran a Yashua. Esta es una de las varias razones por qué crucificaron a Yashua. Yashua tenía problemas con algunas de las actitudes de sus mismos apóstoles de vez en cuando, especialmente cuando tenía que ver con la mujer. Yashua defendía a las mujeres. A Yashua le gustaba estar en sus tiempos libres con extranjeros, con niños pobres, con publicanos, con pecadores, le gustaba estar con mujeres que se expresaran, que hablaban, con mujeres que no temían al hablar y no con mujeres introvertidas, ni mujeres sometidas. Yashua nunca tuvo hijos, ni se casó, esas ideas vienen de una manipulación, inyectando mentiras, tan falso como que Jesús murió en Cachemira, o que la tumba de María está en Pakistán. La tumba real de María se encuentra en Inglaterra. Los rechazos registrados de parte de Yashua eran a aquellas personas con odio, orgullo, avaricia. Curiosamente estos son los pecados más frecuentes y citados en la Biblia. Además, son los mismos pecados que ahorcan el mensaje de Yashua a Mashiach en las prácticas religiosas de hoy, la avaricia, el odio y orgullo en la iglesia. Yashua tenía una agenda de pureza, para llegar a la cruz puro y sin pecado, si no, no podría salvar a nadie. De venir en carne para cumplir la meta, que era la salvación a través de él. Judas Iscariote, el que traicionó a Yashua, era el amigo desde la infancia de Yashua. Crecieron juntos, eran amigos íntimos. Yashua estudió con los hijos de Poncio Pilato en Gran Bretaña, Poncio Pilato conocía quién era Yashua. Herodes sabía mucho más de lo que narra la Biblia sobre la persona de Yashua. Cuando Yashua fue arrestado y crucificado, muchos de sus discípulos regresaron a sus trabajos anteriores.
Hay evidencias muy fuertes y contundentes de que María, junto con María Magdalena, con Marta, María de Cleofás que era la cuñada de María, y Lázaro a quien Yeshua levantó de la tumba, escaparon de las masacres de las legiones romanas y la orden de expulsión de Sanedrín en el año 36 después de Cristo. Ellos huyeron a Gran Bretaña, con la ayuda de José de Arimatea. María la madre de Yeshua murió en el año 48 después de Cristo en Inglaterra, a los 20 años después de la crucifixión de Yeshua. El cuerpo de documentos llamado The Only Rule of Our Faith, la única regla o gobernanza de nuestra fe. Estos eran documentos antiguos. Esta era la Biblia original antes de la Biblia, Nuevo Testamento, una pre-Biblia. Estos documentos fueron llevados por obispos de las iglesias cristianas del siglo III y IV, al Consejo de Nicea en el año 325, para armar la Biblia, pero no fueron incluidos, porque prefirieron los libros más populares y desecharon los que no eran populares, apócrifos. Este conjunto de libros y los 4 evangelios eran los más usados. 10. Edad de Yeshua. ¿Cuánto tiempo estuvo Yeshua en la tierra? 29 años, con 8 meses. Si usamos el calendario gregoriano, Yeshua nació un 11 de septiembre del año 3 a.C., y fue crucificado el miércoles 26 de abril del año 28 después de Cristo, en la fiesta de la Pascua, estando unos 40 a 45 días adicionales antes de su ascenso a los cielos. Posiblemente Yeshua estuvo hasta el 11 de mayo del año 28 DC. Por lo que de esta información se concluye que Yeshua nunca llegó a la edad de 30 o 33 años. Eso que Yeshua llegó a los 33 años de edad proviene de una manipulación pagana y masónica. El número 33 es un número masónico del mayor alto grado en la masonería. Onceavo. ¿Qué día resucitó Yeshua? Resucitó el Shabbat, a las 3 p.m., en Mateo 12, 40, se deja claro el tiempo, que estuvo 3 días y 3 noches, unas 72 horas seguidas. Yeshua murió en el madero el día miércoles a las 3 p.m., y resucitó el Shabbat a las 3 p.m., estando 72 horas dentro de la tierra. Muchos confunden el Shabbat semanal con el Shabbat alto de panes sin levadura. Por esta razón dicen que Yeshua murió en el madero un viernes a las 3 p.m., Yeshua no resucitó un domingo, Yeshua resucitó antes del inicio del primer día de la semana, domingo, esto es antes de las 6 p.m., del sábado. Ver Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Un día para Yahweh comienza a las 6 p.m. y termina 24 horas después. Un día diurno tiene 12 horas y una noche tiene 12 horas, por esta razón, se habla de 3 días y 3 noches. ¿Dónde dice en la Biblia que para Yahweh el día empieza a las 6 p.m.? Lo dice en el primer capítulo del libro de Génesis, y repite: y fue la tarde, anochecer, y mañana, día diurno. Nótese cómo para Yahweh el día comienza al anochecer, y termina con el día diurno. El lugar de la crucifixión, la sangre de Jesucristo, y el arca del pacto. El lugar de la crucifixión está encima del arca de la alianza. Un terremoto abre grietas entre el lugar de la crucifixión y el arca. La sangre fluye por las grietas, llegando hasta el arca de la alianza. Lo repito. El lugar de la crucifixión está encima del arca de la alianza. Un terremoto abre grietas entre el lugar de la crucifixión y el arca. La sangre fluye por las grietas, llegando hasta el arca de la alianza. Explicando la fiesta bíblica del Pesaj. Pascua. En el libro de Levítico 23 se habla de la fiesta bíblica del Pesaj, que significa pasar por alto. Pesaj o la Pascua tiene como mandamiento tener una cena especial para recordar la noche que salió el pueblo de Israel de Egipto. El mes primero del año nuevo se llama Nisán. Entre marzo y abril, cada mes comienza con la luna nueva, en el atardecer. Desde el primer día del mes de Nisán, se van contando los 14 días consecutivos. Se va contando cada atardecer cuando la luna vuelve a salir, y va creciendo. Cuando se llega al día 14 en esa noche, se celebra la cena memorial de Pesaj. La fiesta de la Pascua se celebra el día 14 del mes primero del año nuevo, 14º día de Nisán.
En la Biblia el Eterno nos dio un calendario anual guiado por la luna. Hoy en día recordamos que el Cordero verdadero de nuestra liberación es Yahshua, Jesucristo, quien se entregó como ofrenda el mismo día de la festividad. Las festividades bíblicas de primavera son: 1. Pesaj, Pascua. 2. Matzot, panes sin levadura. 3. Bikurim, primicias. 4. Shavuot, Pentecostés o semanas. 12. La tumba del jardín. La sepultura temporal de Yahshua. La tumba del jardín se encuentra en la siguiente posición disponible, inmediatamente al sureste del complejo de tumbas del período del primer templo. Especialmente en Jerusalén, por tradición milenaria, todo judío deseaba ser sepultado cerca de la tumba de sus ancestros. Los reyes extranjeros tenían sus propias tumbas cerca de los puntos más altos de la ciudad. Mientras más alta se encontraba la sepultura, mayor era su importancia. La ubicación de la tumba del jardín es obviamente la primera opción para la sepultura de los nuevos ricos en el tiempo de Jesucristo. Yahshua, y José de Arimatea era uno de los tales. Midiendo la tumba y la posible estatura de Yahshua, Jorge Fletel Beisa escribe que pudo acceder a la parte interior de la tumba del jardín y pudo realizar mediciones de la tumba. Si descontamos unos 5 centímetros a cada extremo para alguna almohada de género, lienzos y sudarios típicos, tendríamos 1,80 metros de espacio entre los pies y los hombros, más unos 30 centímetros que aproximadamente se requerirían para el cuello y la cabeza, entonces llegamos a 2,10 metros de altura, lo que me pareció bastante alto para una persona de esa época, pero recordé que el rey Saúl, según 1 de Samuel 10:23, pasaba de hombros hacia arriba a todos los de su época y que el joven David fue vestido con sus ropas y armadura, ver 1 de Samuel 17:38, por lo que era lógico suponer que David también era un hombre alto, pues incluso no se complicaba mucho en utilizar la enorme espada del derrotado gigante Goliat. Entonces, dado que Jesús descendía directamente de David, y ambos reyes habían sido una figura de cómo Jesús sería en el futuro, era razonable suponer que su porte debía ser también superior de hombros hacia arriba del común de la gente de su época. Diagrama de la tumba del jardín. Primero. Entrada a la antecámara. Segundo. Umbral bajo a la cámara funeraria. 3. Paredes de roca baja. Cuarto. Lúculus. Nicho de enterramiento. Lugar del entierro de Jesucristo. Quinto. Hendidura para losa de piedra vertical. 6. Antecámara. Cámara de llanto. Séptimo. Ventana pequeña. Octavo. Reposacabezas excavadas en la roca. Noveno. Borde áspero. 10º estante inacabado donde los huesos se han mantenido, pero nunca estuviste aquí. Diagrama de una típica tumba lujosa hebrea del primer siglo. 19:22. En la inscripción que se leía en el madero, cuando Yahshua fue puesto en el madero, tenía 3 inscripciones como podemos leer en Yohanan 19. Por favor. Pilato escribió en un letrero de piedra y lo puso sobre el madero y la escritura decía: Yahshua Hanosri Bemelech Hayahudim. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Yahshua estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales Kohanim, o sea los sacerdotes, mal traducido, de los Yehudim, de los judíos, decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo ser rey de los judíos. Siguiente. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. Estas palabras fueron puestas en Pilato por medio del Ruach HaKodesh. La siguiente. ¿Qué es lo que decía en el madero que escribió Pilato? Yahshua Hanosri Bemelech Hayahudim. Y si tú ves, dice Yod, Hei, Vav, Hei. Yahweh. Yahweh es su nombre. Yahweh es su nombre.
Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le galela al eterno Ajín. Bendito es el Abacados. 13avo. Jesucristo es asesinado después de 3 años y medio de iniciar su ministerio en Judea. En la semana 70 de Daniel. Y después de las 62 semanas, dice literalmente, se quitará la vida a Mesías. Es decir, después del período de 62 semanas junto con la secuencia de eventos de la profecía, al Mesías se le daría muerte justo durante el transcurso de la semana número 70. Este texto no nos dice exactamente cuánto tiempo después. Se requiere una frase específica para poder situar el preciso espacio de tiempo de este evento. Veremos dentro de poco, que la profecía nos entrega información sobre ese preciso espacio temporal en el próximo verso. Por ahora, la expresión claramente indica que el Mesías no moriría por causas naturales. Sería asesinado. Hará César el sacrificio y ofrenda. Daniel 9, 27 y a la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Esta es la última semana de la profecía de Daniel. Desde la aparición del Mesías hasta el tiempo de su muerte, que sería a la mitad de la semana, o 3 años y medio. Fue el discípulo Juan, quien registró el evento de la fiesta de la Pascua anual o Pesaj a la que Jesucristo asistió, nos proporciona la evidencia que realmente pasaron 3 años y medio, entre el día del bautismo de Jesucristo y el día de su crucifixión. Juan 19, 30, consumado es.